Buenas noches, Carmen Magali Guevara Rojas, estudiante de la especialización de Derecho Procesal Agrario, Universidad Agraria de Colombia. En la actualidad, mi caso de estudio tiene que ver con una titulación en adjudicación de baldíos en un predio denominado Santa Teresita en el municipio de Puerto Gaitán. La resolución emana la resolución 148 del año 2010 del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER. Adjudicación realizada al ciudadano Rafael Hernando Carrillo Serrano dentro del trámite y el procedimiento administrativo agrario realizado por el INCODER. Se realizaron las diferentes etapas del proceso de adjudicación de baldíos, tales como aceptación, radicación y aceptación de documentos, notificación de colindantes, inspección ocular, visita técnica, revisión y análisis jurídico de documentos y del concepto emitido por el agrónomo que realizó la visita, valoración probatoria, y en el procedimiento administrativo surtió una oposición conforme a la ley 160 y el decreto 2664 de 1994. La oposición fue presentada por el municipio de Puerto Gaitán, indicando que el predio solicitado en adjudicación de baldíos pertenecía a sabanas comunales. Sin embargo, dentro del respectivo trámite y procedimiento agrario, se logró evidenciar que, si bien era cierto, el municipio realizaba algunas explotaciones, ocupación del predio, no era menos cierto que eso obedecía al permiso que quien ostentaba la ocupación, el señor Ángel Senosaín, que fue quien le vendió posteriormente la ocupación al señor Carrillo Serrano, fue el que, a través de convenios y contratos, permitió que el municipio de Puerto Gaitán utilizara como un pasador de ganado y de animales en el mismo predio. Resuelta la oposición, efectivamente se continuó con el trámite. Dentro del mismo proceso administrativo, el concepto técnico del ingeniero agrónomo manifestaba que no era viable continuar con la titulación en virtud de que el predio no alcanzaba a ser explotado en las 2/3 partes conforme lo solicita la ley 160 para poder ser adjudicatario de un baldío. Sin embargo, del material probatorio y jurídico al interior del proceso se tenían desde querellas polisivas en las cuales se amparaba el derecho del señor Serrano porque terceros de mala fe habían tumbado cercas, sacado el ganado, quemado el pasto, retirado y cancelado unos viveros que tenía, situación que obviamente eran las que impedían que no estuvieran al 100% desarrolladas las 2/3 partes, sumado a que el predio, de acuerdo a la naturaleza jurídica y a su existencia, conforme a la ley 200, podía ser adjudicado de acuerdo al material probatorio con el que se contaba. La situación que conllevó a concluir al INCODER que el predio era un baldío adjudicable. El municipio nunca adelantó formalmente ningún proceso para que se declarara como sabanas comunales el predio objeto de titulación y que el solicitante cumplía con los requisitos legales para ser sujeto de reforma agraria. Sin embargo, una vez se emite la respectiva resolución de adjudicación, con el traslado que se realiza Ministerio Público, porque el predio era inferior a la unidad agrícola familiar para el municipio de Puerto Gaitán, solicita que se revise una revocatoria frente a la excepción que se utilizó para adjudicar por ser inferior el predio. Revocatoria que se dio parcialmente en el numeral de la excepción, más no en dejar sin efecto la adjudicación del baldío. Situación que claramente pues lo que hizo fue suplir un trámite interno administrativo de legalidad frente a la adjudicación realizada por la misma entidad. Posteriormente, ciertos ciudadanos presentaron una acción popular y durante la acción popular se ampararon derechos colectivos. Se definió que se había fallado o se había vulnerado la moralidad administrativa en la adjudicación, basados en que el adjudicatario posterior a la adjudicación posterior y antes de la adjudicación había obtenido unos créditos personales amparados en letras de cambio casi por un valor superior a los 1.000 millones de pesos. Eso conllevó a que los ciudadanos consideraran que ese recurso había superado uno de los requisitos para ser sujeto de reforma agraria, era que no podía tener un patrimonio superior a 500 salarios mínimos.
Es por esto que el Tribunal Administrativo del Meta concede la acción popular, deja sin efecto la resolución de adjudicación que ya estaba escrita incluso. Posterior a ello hubo una unificación porque el predio fue ocupado con muchísimo tiempo de anterioridad, tenía unas declaraciones de falsa tradición a favor de Ángel Senosaín. Cuando sale la resolución de adjudicación, se unen los folios de matrícula inmobiliaria y el de falsa tradición se convierte en un folio de matrícula inmobiliaria de titularidad de derechos reales a favor de Hernando Carrillo Serrano. Hoy la acción popular dejó sin efectos, sin embargo el debate sigue siendo largo y extenso en virtud a que el adjudicatario ha venido obviamente a través de las acciones que corresponden solicitándole al tribunal que estudie y que modifique el alcance del fallo por cuanto no era el mecanismo idóneo para anular los efectos de la resolución de adjudicación de baldíos, sumado a que una deuda o un pasivo, que era lo que realmente existía con las letras de cambio, pues no era que su patrimonio hubiese superado en su momento el valor que necesitaba para ser sujeto de reforma agraria, porque pues no es un activo sino es un pasivo. En verdad, pues se observa que el medio idóneo que en su momento debieron haber utilizado, si consideraban que existían situaciones ilegales o que generaran una falsa motivación o unas condiciones que permitieran dejar sin efectos el acto, pues debió haber sido una nulidad y restablecimiento del derecho conforme lo prevé la ley 138 y la ley 1437 del 2011, más no una acción popular. Sin embargo, dicha acción tiene un término de caducidad de 4 meses, los cuales ampliamente fueron superados en virtud de que la resolución de adjudicación data del año 2010 y la acción popular data del año 2014. Partiendo de que el acto administrativo de resolución de adjudicación de baldíos es un acto de carácter particular y concreto, crea una situación jurídica para el titular de los derechos, adjudicó derechos subjetivos y produce efectos individuales sobre el predio de propiedad rural en favor de Hernando Rafael Carrillo. ¿Qué fue lo que podía haberse solicitado a través de la nulidad y restablecimiento del derecho? Lo que acompasó con la acción popular, y era la nulidad del acto, el restablecimiento del derecho y la recuperación de un bien jurídicamente tutelado fiscal a favor del Estado por ser un baldío. No obstante, pues el caso presenta particularidades demasiado subgéneris que no fueron debidamente estudiadas y que hoy por hoy, pues a través de una acción popular dejaron sin efectos la resolución 148 del 2010. Muchas gracias.